Bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de Romina Prado y tiene como título Wellness Corporativo como ventaja competitiva. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido y, de ser posible, vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos dentro de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Romina. Muchas gracias. Ya voy prendiendo mi camarita. Gracias por estar aquí, por darse este tiempo. Bueno, el título de hoy es Wellness Corporativo como ventaja competitiva. Me presento, yo soy Romina Prado, estoy en Catapulta viendo la línea de wellness, de capacitaciones in-house también. Y pues yo no empecé en recursos humanos, empecé en otras áreas. Y creo que eso también me da cierta sensibilidad, ahí el haber pertenecido a otras áreas de la empresa. Yo comencé en una AFP, en el área de operaciones, y ahí un poquito vemos el otro lado, ¿no? Nosotros desde recursos humanos, que ya, bueno, tengo 15 años en recursos humanos, pero acostumbrados a ver desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestro conocimiento, que es amplio, pero estando en las demás áreas de negocio, a veces uno no conoce mucho, ¿no? Entonces, wellness a veces no te suena tanto, y hay muchos términos que desde recursos humanos usamos, que por ahí que no son tan usados, tan conocidos, ¿no? Y ahí yo les quería contar ese espacio de mi experiencia, porque creo que es bien interesante ponernos los ojos a veces de quien está en otra área de la empresa. Hoy, el día de hoy, vengo representando a Catapulta. Nosotros consideramos que somos una maquinaria de soluciones y tenemos el propósito de elevar el nivel de liderazgo de América Latina, ¿no? Con nuestras distintas soluciones de negocio, tenemos distintas líneas, dentro de las cuales una es wellness, justamente. Y por wellness, nosotros empecemos, ¿no? Acá les traía esta imagen, un poquito pensando hace no tanto en realidad, claro, son 90 años atrás. Imagínense, ¿no? Las condiciones, creo que esta foto es bien conocida, la hemos utilizado muchos en alguna oportunidad, pero se imaginan qué tan atractivo el día de hoy sería trabajar en una empresa que tenga estas condiciones laborales, ¿no? El almuerzo ahí en plena construcción, sin nada de seguridad. Al día de hoy conocemos, ¿no? Que construir estos edificios en Manhattan, pues tuvieron muchísimas personas que fallecieron, ¿no? Entonces, ¿qué tan atractivo pueda resultar ofrecer este tipo de condiciones, ¿no? Al día de hoy en una empresa? Ya eso es inimaginable. Y cómo hemos ido en estos últimos años, ¿no? Desde los años 80, en los últimos 30, 40 años, cambiando y ofreciendo a los colaboradores distintas ofertas, ¿no? Distintos elementos que pueda tener la organización justamente para hacerla más atractiva, ¿no? Y esto realmente es importante para las organizaciones por ser atractivos, ¿no? Porque hay data, ¿no? Y casi 2/3 de los colaboradores, por ejemplo, en Estados Unidos, están dispuestos a renunciar al trabajo debido al estrés, ¿no? Imagínense el estrés que puede ocasionar, ya no hablamos del estrés de trabajar en una torre sin ningún arnés, sin ningún EPP, pero hay distintos tipos de estrés. De repente ya a nosotros nos tocó demasiada conectividad, ¿no? Estar conectados con el celular, con la computadora, con el teléfono, que te llamen. Entonces, claramente son situaciones que nos puedan traer estrés. Y la sobrecarga del estrés también puede ocasionar la pérdida de talento, ¿no? Que podamos perder talento para nuestras organizaciones. En este caso, bueno, el dato es de Estados Unidos, pero sí, 2/3 de los colaboradores estarían dispuestos a renunciar, ¿no? Debido al estrés. Justamente uno quiere trabajar, pero no en un ambiente en el cual pues tengamos una sobrecarga de estrés. En el caso de Perú, solo el 24% de los peruanos son felices en su trabajo, ¿no? No sé si les parece poquito, si les parece bastante. 24% de peruanos, ¿no? Imagínense en sus empresas, 24% de las personas que están en sus trabajos realmente son felices ahí, ¿no? Y un trabajador feliz es hasta 40% más productivo, 80% más creativo e innovador. Entonces, son datos, pero claramente el 24% nada más es feliz, y tenemos otro dato que nos dice que las personas felices son mucho más productivas,
¿no? Exacto, son datos bastante sorprendentes y hace preguntarnos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestros trabajos, ¿no? Como recursos humanos, ¿qué estamos haciendo para que mejore ese número? Sobre todo sabiendo que no es por ser buenos, sino porque beneficiamos de ambos lados, al colaborador, que claramente va a ser grato ir a un lugar simpático donde trabajar, donde pueda ser feliz, y por otro lado a la organización, ¿no? Considerando que las personas más creativas van a ser más innovadoras, más positivas, se contagian, ¿no? Y ahí hay un tema de trabajo colaborativo, muchísimas cosas que afloran cuando los colaboradores pues son felices, ¿no? Entonces, estos datos me parecieron interesantes de traer porque a veces no los tenemos en consideración y de hecho también son interesantes llevarlos para a veces sustentar, ¿no? Porque así como tenemos dentro de lo que es wellness algunas actividades que pues no nos van a costar, habrán otras que sí, pero claramente es una inversión si pensamos que pues la productividad va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, hay un tema de productividad. Las personas que están felices definitivamente van a tener menos estrés y van a ser más creativas. Y es un círculo virtuoso, ¿no? Ahí tenemos gente feliz, definitivamente va a poder proyectarlo. Imagínense una persona que trabaja en frente a frente, ¿no? Atendiendo al público y que no demuestre, ¿no? Que no está contento, puede contagiarlo, ¿no? Es algo que contagia y termina siendo atractivo para una persona ir a comprar a una empresa donde las personas trabajan felices. Desde ahí lo podemos ver. Igual dentro de la organización, cómo estamos trabajando. Todo tiene un impacto y les quería dejar esta idea, ¿no? Que mientras más felices estén los colaboradores, más productivos van a poder ser. Entonces termina siendo un ganar-ganar para los colaboradores que están en la empresa y para la organización. De ambos lados vamos a poder ganar. Por eso es importante y hago mucho hincapié en esta parte, ¿no? Disculpen. Entonces, nosotros, dentro de la propuesta que tenemos en Catapulta, está el medir, ¿no? Tenemos ciertas dimensiones o enfoques de lo que es el wellness. De pronto, si pregunto qué es wellness para ustedes, mucho lo asociamos, ¿no? A charlas psicológicas, a psicológica, lo cual sí, ¿no? Está bien, es parte de, pero no es todo, ¿no? Hay distintas dimensiones que están conformando el wellness dentro de la organización. Y acá en la propuesta que tenemos son 7 dimensiones, ¿no? En realidad esta es son enfoques que pueden incorporar dentro de cada uno de ellos distintos elementos, ¿no? La parte intelectual, por ejemplo. Una persona que está en una organización tiene que sentir que es retada, ¿no? Tiene que sentir que su talento está encaminado, está enfocado, que va a poder desarrollarse dentro de la organización. Eso también es parte del bienestar, ¿no? Del wellness que pueda sentir la persona. La parte emocional, que creo que es algo que se ha venido trabajando muchísimo desde la pandemia, cosa que es algo bueno que nos ha dejado. Yo en las organizaciones donde trabajaba antes de pandemia, siempre teníamos las ganas de trabajar charlas psicológicas, ¿no? De ayuda, pero no todas las ideas calaban, ¿no? No todo el mundo tenía tanto interés en ese momento por trabajar estas charlas y temas de salud emocional, psicológicas, cosa que cambió drásticamente a raíz de la pandemia y creo que eso es algo bueno que nos está dejando, ¿no? Porque a veces son temas que están muy dejados de lado y pues es importante encaminar las emociones que podamos tener ya sea a través de charlas masivas donde puedan ir varias personas, ¿no? De pronto de una línea donde uno pueda llamar y tener ahí cierta guía, cierta orientación dentro de la organización, entre otras cosas que se puedan trabajar. Pero es importante que el trabajador tenga un control, un equilibrio dentro de las emociones, pues para que pueda llegar feliz, ¿no? O de pronto feliz suena muy utópico, pero que llegue contento, que llegue emocionalmente equilibrado, ¿no? La parte ocupacional también es importante tenerla en consideración, la parte espiritual, ¿no? ¿Qué nos llena, qué le llena a los trabajadores? De pronto, respetar los espacios, ¿no? Y el equilibrio que puedan tener los colaboradores. Y la parte física, donde podemos no solamente tener la parte de que el colaborador se encuentre bien, que haga ejercicio, sino que también se alimente bien, ¿no? Que tenga un equilibrio, a veces por estar trabajando de corrido, ¿a quién no le ha pasado?
omitir, ¿no? Saltarnos la parte del almuerzo, comer unas galletas, que por un día pues no pasa nada, pero a veces termina haciéndose hábito, ¿no? Y luego también termina con la parte altas incidencias de gastritis dentro de la organización, ¿no? Que luego nos termina costando más la renovación del seguro. Entonces ahí vamos viendo cadenas, ¿no? Y consecuencias de tener una mala administración, una mala gestión o malas costumbres que puedan existir dentro de la organización, lo cual es interesante que nosotros desde la posición que estamos podamos promover justamente buenos hábitos, ¿no? Cambiar ese chip de, oye, me salto el almuerzo y está bien visto porque soy una persona que trabaja muchísimo y da mucho por la organización y pues decir, mira, comete una ensalada en 15, 20 minutos y continúa. Pero es importante que puedas nutrirte bien, ¿no? Hay que llenar a los colaboradores de estos mensajes también. La parte social, ¿no? Que de pronto en la pandemia más bien esto sí fue un poco difícil, ya no trabajamos presencial, ya no nos podíamos tomar un café y compartir, sino que ahora estábamos alejados, ¿no? Esta parte social ahí por ahí que creo que costó un poco, ya estamos regresando al trabajo, ya nos hemos acostumbrado y hemos superado muchísimo el trabajar, prender la cámara, conversar, ¿no? Pero quizás en un ambiente, en un primer momento sí puede haber costado, ¿no? Un poco a los colaboradores y la parte ambiental, ¿no? Cómo están nuestros espacios, las personas que están en casa trabajando home office se sienten cómodos, entender, ¿no? También un poco ser empáticos y nuestras oficinas, cómo son. Y hay distintos aspectos como podemos ver, ¿no? Acá son 7 dimensiones a tener en consideración, porque no solamente es charlas psicológicas, que creo que lo hemos llevado bastante por ese lado y cosa que está perfecto, está bueno, pero hay que entender bien la organización que tenemos, ¿no? Tomamos una encuesta nosotros para saber cómo se encuentra cada dimensión, entender bien qué población tenemos y sobre el entendimiento de cuál es la organización y cómo está en cada una de sus dimensiones, es que podemos empezar ya a tener acciones, ¿no? Tenemos en general un programa que pueda responder y dar solución y un programa, un paquete que sea atractivo para la población que tenemos dentro de la organización. Eh, entonces, nosotros siempre sugerimos primero medir. De pronto no es una encuesta, será un focus o será tener a las personas cerca, preguntarles, pero sí conocer y conocer en general las dimensiones que tiene el wellness, ¿no? Entonces, algunas formas que tenemos nosotros de poder fomentar el bienestar. Definitivamente la prevención es muy importante, ¿no? No esperar a que la persona pues tenga un descanso médico y recién en ese momento ayudarlo, sino prevenir. Y acá hay un dato que el 81% de los colaboradores indicaron tener síntomas de estrés que van desde la fatiga a la ansiedad o a dolencias físicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos este dato? Que tenemos un 81%, es un número bastante alto. Imagínense en sus organizaciones ese dato, ¿no? No digo que sea real, pero imagínense, 81%, de pronto si no conocemos, ¿qué podemos hacer para gestionar lo que no conocemos, ¿no? Y ya conociéndolo, 81% de personas que tienen estrés, ahí conversamos al inicio de la productividad y la felicidad a la cual está asociada el estrés, ¿no? Entonces, a altos niveles del estrés malo, ¿no? Porque hay un estrés que es malo, el cual ya te puede generar estragos en la salud. ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? De pronto, cosas tan sencillas a veces, como justamente hace poco leí y recordé, pero mandar un comunicado, ¿no? Los viernes ya no vamos a hacer reuniones a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Y con eso ya sabemos que la persona se va a poder ir a casa de pronto de manera más tranquila y no con reuniones 4 de la tarde y que le pidan justo a las 4 saliendo de la reunión que presente un informe urgente, ¿no? Para las 6 de la tarde y ya la familia quedó ahí esperando, ¿no? Entonces son prácticas pequeñas. Ahora, no es fácil, porque por más pequeña que sea la práctica, hay un tema cultural atrás, ¿no? Que los líderes de la organización lo entiendan, que las personas sepan que está bien ir a descansar, ¿no? Y no poner reuniones tarde. Es un ejemplo, de pronto no funciona en todas las organizaciones, por eso
también es importante conocer la organización que tenemos. De repente nuestra acción comienza los viernes en la tarde, está bien, pero entonces los lunes, ese día lo vamos a dar más tranquilo, ¿no? Entonces, entender la organización que tenemos y poder dar propuestas para poder respetar, ¿no? Tener equilibrio, proporcionar espacios de tranquilidad a las personas y que no vivan estresadas, ansiosas, ¿no? Porque justamente sabemos que es beneficioso para nuestra organización el que estén tranquilos, ¿no? Foco en la prevención, de pronto también capacitar a los líderes, ¿no? Explicarles, trabajar con ellos temas de cómo es posible, dime cómo podríamos disminuir de pronto el estrés en el área, en la organización. Otros temas que son interesantes como prevención, por ejemplo, chequeos médicos, vacunas, ¿no? Que a veces uno no tiene tiempo de ir al sitio, pues traerlo a la organización, ¿no? Ahí con eso podemos prevenir, por ejemplo, influenza. Llevamos que nos traigan las vacunas de la influenza al espacio de trabajo, a la persona le va a costar unos minutos salir, ¿no? Y regresar, ya no tiene que ir a un centro, que a veces no hay esos espacios, y es cierto. Chequeos médicos, ¿no? De los ojos, que te puedan atender, la línea psicológica también, que a veces está a disposición para que no llegue a mayores, sino que nos ayuden desde el principio a canalizar mejor nuestras emociones, eh, poder ser más activos, ¿no? Estas competencias que hacemos en las organizaciones, maratones o sube las escaleras y no uses el ascensor, pero que terminan siendo interesantes, ¿no? Si es una práctica diaria para la salud de los colaboradores, la parte física, ¿no? Charlas de alimentación, charlas de nutrición. Entonces, todo lo que podamos hacer justamente para prevenir, ¿no? Ahí hay muchas acciones. Algunas tienen seguramente que hacerse alguna inversión, pero muchas otras son cambios culturales, ¿no? Por eso es importante trabajarlo con los líderes. Eh, Proporcionar instrucción para poder tener seguridad financiera, ¿no? Y acá también hay charlas que los bancos dan de manera gratuita, que van a las instituciones, van a los centros de trabajo y pueden dar ciertas pautas de cómo mejorar nuestra cultura financiera, que creo que es interesante, ¿no? Siempre hay cosas interesantes que hacer. De hecho, cuando van, te terminan ofreciendo a los colaboradores mejores tasas para la CPS, y hay ciertos beneficios que también pueden tener los colaboradores. Equilibrar el trabajo, ¿no? Dar guía a los colaboradores, también a través de los líderes se puede hacer, a través de una línea de consultas, a través de charlas, pero buscar tener este equilibrio, ¿no? No estresar más a los colaboradores, sino más bien tratar de darles un equilibrio. El tema de la salud mental también es bastante importante. Y como creo que es lo bueno de la pandemia es que lo ha puesto, lo ha hecho muy visible y lo ha normalizado, ¿no? Antes era medio raro, ahora creo que muchas personas han roto ese temor o ese prejuicio a poder llamar a una línea de consulta. Ahí les cuento como dato, nosotros asesoramos empresas y me pasaba mucho, los hombres suelen ser un poco más prejuiciosos de llamar a estas líneas, ¿no? Y teníamos que hacer en las organizaciones donde eran mayoritariamente hombres muchas campañas, muchos refuerzos, mucho está bien, no pasa nada, llamemos y esto nos va a ayudar a prevenir, a estar mejor mentalmente, ¿no? Y eso lo cuento de manera a modo de experiencia que hemos vivido. Creo que se ha roto bastante el prejuicio, ¿no? En un inicio era difícil, pero luego poco a poco tuvo llegada y se lograban tener buenos resultados, ¿no? Y este dato, 85% de los millennials dijeron que los empleadores deberían tener una política de trabajo de salud mental. Entonces son cosas que importan. Importa para los millennials, que son una masa grande ahora de trabajo, ya no es lo nuevo, sino que son los que ya mayoritariamente están en los trabajos, ¿no? Eh, y sí hay que trabajarlo, ahí a través de charlas, a través de líneas, de distintas maneras, pero hay que trabajar, ¿no? Y de manera que funcione para sus organizaciones. Presencial, remoto, eso ya va a depender de sus organizaciones, los temas que se aborden también, pero definitivamente es algo que no se puede dejar, ¿no? Algo que es nuevo, de pronto, también a raíz de la pandemia, la telemedicina, de pronto ofrecen tarifas más baratas, ¿no? Más ajustadas. Y hay empresas, como por ejemplo Amazon, que ya lo lanzó antes de la pandemia como un piloto. Y acá lo que me parece atractivo, ¿no? Y eso es algo para tenerlo en consideración nosotros, cómo hacen todo este branding, es un programa, ¿no? Donde hay distintos conceptos, distintas acciones que se hacen, pero bajo un paraguas
de información, lo cual posiciona, ¿no? Y va dando un nombre a la organización, nos va posicionando también como wellness dentro de la organización. Eso es algo interesante de poder aplicar y hacer. Trabajar una cultura de reconocimiento, ¿no? En el equipo, promover integraciones con el equipo. Ahí veíamos la parte social, esta dimensión social que tiene el wellness también. Si trabajamos en una organización, y esto lo dice Gallup, ¿no? Donde tenemos a un mejor amigo dentro de la organización, pues vamos a sentirnos mucho más felices. Y eso también lo podemos lograr a través de integraciones, a que las personas se vayan conociendo, ¿no? Lo cual ha sido un reto al trabajarse de manera remota, pero no por eso se ha dejado de hacer. Ahí les cuento, nosotros lo hemos trabajado también, integraciones, más adelante les voy a enseñar unas fotos, y funcionaban de maravilla, ¿no? Las personas felices de reencontrarse, prendían sus cámaras, se saludaban, y eran juegos que hacíamos, pero cómo esos juegos iban integrando a las personas, ¿no? Y luego nos contaban ya de recursos humanos que pues se notaba una diferencia luego, después de haberse visto después de tanto tiempo, ya el ambiente va cambiando, ¿no? Nos genera también trabajar más de manera colaborativa, en un ambiente que nos promueva estar tranquilos, disminuye los niveles de estrés. Entonces ahí es interesante trabajarlo. Otro dato, 44% de los millennials ha tomado decisiones sobre la organización en la que trabajar, justamente por la cultura que pueda tener. Y también renuncian a la organización por la cultura que pueda tener, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Tener un propósito, buscar tener un desarrollo dentro de la organización, y uno claramente se desarrolla en un lugar que siente que comparte propósito, que comparte valores, ¿no? Entonces, parte de retener, atraer y retener al talento, que nos va a hacer este diferencial en la organización, es pues vender y demostrar este propósito y vivirlo, porque creo que muchas organizaciones tienen un propósito muy lindo, pero ya al momento de vivirlo, ahí las acciones son las que de pronto nos falta reforzar, ¿no? Entonces ahí como para tenerlo en cuenta también. Acá lo que les contaba, programas virtuales de integración, creo que ahora ya es un mix, ¿no? Virtuales, presenciales, pero digamos, la virtualidad no fue un freno. Quizás en un inicio fue difícil, pero luego se retomó. Y acá, bueno, acá hay algunas imágenes de algunas actividades que hicimos, ¿no? Donde se ve al equipo ya todos contentos, conocían un poco mejor a su equipo, sacábamos ahí algunas actividades para que se puedan conocer mejor. Y eso pues nos va reforzando el trabajar en un espacio, ¿no? Donde podamos confiar, generar confianza dentro de la organización, porque conocemos mejor a nuestros compañeros, conocemos mejor a nuestro jefe, a nuestros reportes, ¿no? Por todas partes termina siendo algo positivo para la organización. Flexibilidad en los horarios, empatía también, ¿no? Empatía, ahí vemos a la mamá trabajando con el niño, y empatía, porque ahora que estamos en casa, ya regresando a las oficinas, pero para algunos ahora volver a las oficinas termina siendo la nueva realidad, ¿no? Ya se ha vuelto normal trabajar desde casa y termina siendo duro volver. Entonces sí, ahora creo que las organizaciones tienen el deber de poder ofrecer espacios de flexibilidad donde se pueda, ¿no? Claramente si el espacio es presencial, tiene que hacerse de esa manera, pero si se puede y están en la medida de lo posible, abordar flexibilidad, ¿no? Horaria, de modo de trabajo, toda flexibilidad creo que siempre es bienvenida por el colaborador, y claro, solicitando del otro lado, ¿no? Bien, hay flexibilidad, pero también hay metas y hay espacios para poder rendir cuentas, ¿no? Ver cómo nos ha ido, y eso va a ser importante también, mostrar resultados. Hay flexibilidad, pero hay resultados, y deberían de ser buenos resultados, no menos, ¿no? Proporcionar un ambiente de trabajo que promueva una vida saludable en lo físico, en la parte de nutrición, ¿no? Acá vemos las pausas activas, por ejemplo, cuando trabajamos en oficina tanto rato con la computadora, ¿no? Termina dándote problemas con la columna, con la vista, varias cosas que te puede generar. Entonces es importante que los colaboradores, justo a modo de prevención, puedan hacer estas pausas, ¿no? Estirarse, los dedos, ¿no? Hacer una pausa con los ojos. Siempre va a ser importante promoverlo y recordarlo y reforzarlo dentro de la organización. De pronto los programas que ustedes vayan a realizar, creo que algo muy atractivo ya no es solamente dirigirlo al colaborador, sino también a la familia,
¿no? Incorporar a la familia, de repente si son clases de baile y ahora que son virtuales puedan participar la esposa, el esposo, los hijos, ¿no? Los padres, quienes estén en casa puedan aprovechar y disfrutar de este momento, ¿no? Acá el dato 20% aumenta la productividad cuando hay un buen trato a los colaboradores a nivel personal y familiar, ¿no? Esto según Great Place to Work. Y sí, es importante entonces que los colaboradores puedan tener oportunidad de pronto de gozar de estos programas de bienestar, ¿no? Y no solamente ellos, sino incluida la familia. En algunas organizaciones nos decían, uy, yo por mis horarios se me dificulta mucho, pero justamente se amplió las charlas de nutrición, las charlas psicológicas, ¿no? Para que se pueda incorporar a la familia, de manera que indirectamente iba a terminar llegando el colaborador, ¿no? Las charlas de nutrición, ya sea que lo recibían los padres, los esposos, esposas, finalmente este conocimiento terminaba siendo compartido con el colaborador porque en algún momento le iban a conversar, ¿no? Mira qué interesante la charla. Entonces al final terminábamos no solo enganchando a los colaboradores, sino a sus familias. Cosa que es bastante interesante, ¿no? Programas de nutrición, ya sea algo general, charlas o algo muy específico, personalizado, de acuerdo a lo que ustedes puedan tener dentro de sus organizaciones. Y un poco viendo todas estas cosas, ¿no? Y el por qué es importante tenerlo en la organización. Acá creo que una pregunta importante que hacernos es, ¿cuál es la oferta de valor de wellness que tienen ustedes en sus organizaciones y qué tan atractiva sienten que es, ¿no? ¿Responde esta oferta que tienen ustedes a las necesidades que tienen sus colaboradores? ¿Están siendo cubiertas las necesidades? ¿Les permitirá de pronto, si las postean, si las publican, atraer el mejor talento a sus organizaciones? Porque justamente nos tendría que dar una ventaja competitiva, ¿no? ¿Qué diferencial tengo yo en mi organización? ¿Por qué tendrían que venir a trabajar las personas a mi organización desde el paquete que yo tengo, el programa que yo tengo que ofrecer de wellness? Que creo que es algo bastante diferencial y hemos visto importa muchísimo, ¿no? Ahí vemos que 40% de personas está dispuesta a renunciar por estrés, 80%, perdón, y muchos datos que hacen ver lo relevante que es trabajar en el wellness, en una cultura que promueva el equilibrio, ¿no? Que baje el estrés. Entonces, acá la pregunta importante es, ¿qué están haciendo desde las organizaciones, ¿no? Y con esto terminamos, ahí justo ya me estaban recordando el tiempo. Espero que haya sido interesante la charla para ustedes, ahí conocer entonces sus organizaciones, medir cómo se encuentran y poder desarrollar acciones y un plan concreto que les pueda permitir a ustedes ser atractivos, ¿no? En el sector. Ahí, bueno, si alguien está interesado de pronto en la medición, nosotros en Catapulta estábamos ofreciendo de manera gratuita la medición. Si les interesa, luego ya nos podrían contactar para poder considerar sus organizaciones en la medición de esta encuesta. Bueno, muchísimas gracias. No sé si nos da el tiempo para consulta, si alguien quisiera consultar algo. Ahí, Carol. Gracias. Gracias a todos. No sé si nos da el tiempo como para consultas o comentarios, pero creo igual, muchísimas gracias a todos. Ok, ahí leo a Cintia. Claro, Cintia, entonces con gusto te contactamos o, no, o por interno podemos conversarlo. Con mucho gusto. Acá me preguntaban por el contacto, nosotros estamos como Catapulta y ahí con gusto podemos contactar a todos, ¿no? Nos escriben como Catapulta y vamos a poder ya luego contactarlos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Romina, y a nuestro público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los docentes tan especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Ahí, Carol, vi tu mensaje. Me quedo entonces todavía un ratito más. Sí, Romina, ya terminé de hacer las... Excelente. Terminamos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Romina, un gusto. Un gusto.